Bueno, continuamos. 33.5, que ya vimos su aplicación práctica, pero importante para redondear el tema. 33.5 implica que dividendos distribuidos, y esto es lo más importante, dividendos distribuidos que sean tributables, de sociedades anónimas o retiros efectuados que sean tributables desde sociedades de personas hacia sus accionistas o socios y que estos socios sean otras empresas. Esa es la situación que estamos viendo y que regula el 33.5. Entonces, como nosotros estamos analizando a una empresa 14A que tiene inversiones en sociedades 14A o 14B, lo más probable es que la mayoría de sus inversiones sean en sociedades 14B, porque solamente para que una tenga inversiones en A, tiene que ser empresa individual o tiene que ser agencia de una empresa extranjera, es decir, un 58.1. Puede tener una sociedad como socia abajo, sometida al régimen de renta atribuida. Entonces, teniendo claro esa situación inicial, podemos decir que si el dividendo en la sociedad que lo distribuye es un dividendo tributable y tiene crédito, entonces, en ese caso puntual, lo primero que ocurre en la matriz que lo recibe es que ese dividendo se tiene que incorporar en la renta líquida imponible de un régimen A. Entonces, ese dividendo se incorpora en la renta líquida imponible y al mismo tiempo de incorporarse en la renta líquida imponible se incorpora su crédito. Como base afecta a primera categoría. ¿Ok? Según la tasa que sea informada por la anónima. Ese dividendo suma a la renta líquida imponible, se afecta con el impuesto de primera categoría con la tasa del 25%, que es la tasa vigente para los regímenes A, y contra ese impuesto de primera categoría del 25% que se está afectando a esta empresa régimen A, con todo su renta líquida imponible, más los dividendos o retiros percibidos, se va a dar como crédito el impuesto de primera categoría que pagó la anónima, que distribuyó el dividendo, o que pagó la limitada de la cual efectuamos el retiro. Eso, situación 1, o derivada 1, como dicen los matemáticos. Vamos a la segunda derivada, el crédito. El crédito, si está sujeto a restitución, significa que el accionista, que en este caso es la empresa, solamente puede ocupar el 65% de ese crédito, porque el 35% está sujeto a restitución, es decir, el fisco dice, esta plata es mía. Entonces, ¿cómo hace efectivo el fisco a través de esta situación la restitución del crédito? Muy simple. Contra el impuesto de primera categoría, solamente le doy como crédito el 65% del crédito que tenía la empresa. ¿Ok? Ahora, si el crédito no está sujeto a restitución, entonces lo recupero completamente. Ahora, como el dividendo o el retiro recibido se incorporó en la base imponible de la primera categoría, se transformó en renta atribuida. Y al transformarse en renta atribuida, se tiene que, entre comillas, atribuir a los socios. Digo atribuir porque es el concepto que está en la ley. La renta atribuida se atribuye. ¿Ya? O sea, con el mismo concepto explicamos el concepto que no tenemos idea de cómo es. ¿Ya? Así es declara la reforma tributaria respecto a la renta atribuida. En definitiva, la renta atribuida, este bolsón que se forma, ¿no es cierto?, donde está la renta líquida imponible, los dividendos percibidos, la renta exenta y las otras rentas que se incorporan, forma una gran base y esa base se llama renta atribuida de la sociedad y se le distribuye, entre comillas, no quiero utilizar la palabra distribución porque se asemejaría como que se hace un cheque. Y aquí no se hace ningún cheque, es solamente un certificado que dice, señores, ustedes acordaron atribuirse la renta de conformidad a su aporte de capital, perfecto, 50 y 50 si son dos socios que aportaron 50 y 50 del aporte, ningún problema. 50 para allá, 50 para acá. ¿Qué hace el socio con ese certificado? Lo incorpora en la base imponible de global complementario.
Y además, ¿no es cierto?, tiene como crédito el impuesto de primera categoría que soportó la sociedad, en este caso un 25%. Y siempre va a ser un 25%, porque todas las otras, los dividendos que llegaron con distintas tasas de crédito se van a subordinar al crédito del 25% porque se afectaron con el 50%, con el 25%. Siempre va a tener crédito del 25%. Y esa es una utilidad bruta que en forma bruta se incorpora en la base imponible del impuesto global complementario de cada uno de los socios. Y el crédito es 100%. Aun cuando venga con restitución producto de un dividendo que llegó a esta sociedad, porque al aplicarle el impuesto de primera categoría del 25% se hizo, ¿no es cierto?, merecedor del 100% del crédito, porque ese crédito lo está pagando con la menor restitución acá. ¿Ok? Sí, pero si me están dando el dato por este año, estoy recibiendo en una A un dividendo de una B sin restitución, yo pienso que me lo están aplicando al STUC. Sí. Y eso no lo pasa por la rentabilidad. Sí, es tributable. Me agrega ciudad. Sí, es tributable, sí. Lo agrego al STUC. No, pues en B sí, pero está buena. En B si de STUT pasa a STUT. Porque si hay un retiro en el régimen B, que vamos a ver mañana, ¿no es cierto?, o un dividendo en el régimen B, ¿no es cierto?, acuérdense que ahí la cosa es a la inversa. Lo primero que sale es lo que tiene que pagar impuestos, que es lo que está en el registro raíz. Pero el registro raíz, ¿qué es lo que contiene en este primer año? El STUT. Por lo tanto, lo que salga del raíz sale del STUT. ¿Se fijan? Entonces, bajo ese escenario, ¿no es cierto?, a mí me están diciendo, se está distribuyendo un dividendo que fue imputado a FUT antiguo, que se llama STUT. Bueno, eso si está en el STUT, es porque está afecto a global. ¿Ya? Es que esa es la definición básica del FUT, afecto a global. Entonces, si sale del STUT, es porque está afecto a global. Y si lo recibe un A, se va a la renta líquida. Ahora, esa es una discusión fuerte y a mi juicio hay una norma en la cual uno en un juicio podría hacer valer. ¿Y cuál es una norma? Que es el tercero transitorio de la ley 20.780 modificado por la 20.899. ¿Qué dice esa norma en términos de esta partida? Dice que las reglas del FUT, los saldos del FUT al 31 de diciembre de 2016, cualquier movimiento sobre ellos se conserva las reglas que estaban vigentes a esa fecha. Entonces, en ese caso puntual, por eso cuando dice, cuando un retiro sale del FUT de un régimen B y llega a un accionista también B, entonces es un traspaso de FUT a FUT. Y ahí no hay duda. Pero fíjense ustedes, por eso que digo que esto van a haber muchas cosas que son opinables en este primer año, especialmente de aplicación de la norma. Que cuando estamos en presencia de un régimen A que recibe de un régimen B un dividendo y que allá fue imputado al FUT, que hoy día se llama STUT, entonces debería aplicarse la misma norma. Debería llegar, ¿no es cierto?, al STUT del régimen atribuido. Pero resulta de que ahí, en todas las instrucciones que yo he repasado, ya sea de la circular 49, que es la más completa del año 2016, como de las instrucciones de las declaraciones juradas, ¿no es cierto?, en ninguna parte el servicio hace referencia a que tiene que pasar ese dividendo al FUT o al STUT que lo recibe. Solamente lo dice en el B. Pero a nivel de instrucciones. No, sí estoy de acuerdo que a nivel de instrucciones, ¿no es cierto? Y es más, a nivel de instrucciones también dice que tiene que formar parte de la renta atribuida en virtud del 33.5, porque el 33.5, ¿no es cierto?, tiene vigencia a partir del 1 de enero del 2017, pero no por las rentas que se generen, sino que las rentas que se reciban. Entonces, en ese caso puntual, el 33.5 sería el que manda. Pues el 33.5 dice, señores, ustedes del régimen A, que reciban dividendos
a partir del 1 de enero del 2017 y esos dividendos estén a efecto global complementario, páselos por la renta líquida primero. Entonces, me da la impresión de que esa es la norma que primaría en este caso por sobre la norma esta del tercero transitorio. Interesante también el tema. Entonces, distinta es la situación cuando estamos en presencia de un régimen A, ¿no es cierto?, que tiene un dividendo recibido de otro A que fue imputado a RAP, abajo. Es decir, fue imputado a las rentas atribuidas propias. La imputación a la renta atribuida propia implica que estamos en presencia de un dividendo que no paga impuestos. ¿Por qué? Porque la empresa ya pagó el impuesto, o sea, el socio y la empresa ya pagaron el 100% de los impuestos por la vía de la renta atribuida. Entonces, cuando sean retiradas esas partidas o distribuidas en una SPA a sus accionistas, los accionistas se les considera que es un ingreso no renta. Entonces, si el accionista es una persona jurídica o es una empresa con contabilidad completa que recibe ese dividendo, que fue imputado abajo a un registro RAP, entonces lo recibe como un ingreso no tributable. ¿Y dónde van los ingresos no tributables? No van a la renta líquida imponible, van al fondo no tributable, que hoy día se llama REX. Entonces ese dividendo imputado a RAP, ¿no es cierto?, se tiene que imputar, ¿no es cierto?, al REX de la sociedad que lo recibe, no al RAP, porque en el RAP van las rentas líquidas imponibles y van los dividendos afecto a primera y afecto a global. Entonces, lo que sale de un RAP llega a un REX. ¿Ya? Si el dividendo se le aplicó el impuesto sustitutivo abajo, se imputó a esas utilidades, sea en un régimen A o en un B, cuando llega a una renta atribuida, entonces pasa directo al REX, pero a la columna de STUT, perdón, a la columna de impuestos sustitutivos del FUT. ¿Ok? Lo mismo si es un ingreso no renta o si es un ingreso exento de global. También va a pasar al REX, pero en este caso ya no va a ir al impuesto sustitutivo, sino que va a ir al REX y renta exenta de global. Entonces, eso es un poco el tratamiento que hay que darle a este tema. Ahora, tenemos un segundo caso, un poco para conectarnos con el cierre, que ya no conectamos con el primer caso, pero ahora nos tenemos que conectar con las obligaciones. Además de determinar la renta líquida imponible, tenemos que determinar el capital propio tributario y lo más importante es que tenemos que determinar los nuevos registros. Tenemos que hacer ciertas declaraciones juradas y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Cristian, ¿qué más sigue? No, pero entonces nos vamos al ejercicio. Este es el caso 2. Entonces, este caso 2, importante, que me había olvidado que me lo dijeron al principio. Un segundito. Las declaraciones juradas están aparte. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Dentro del material que se le entregó, están las pantallas del PowerPoint, están corcheteadas y el resto, ¿no es cierto?, está para que puedan verlo y puedan ir comparando con mayor precisión. ¿Estamos listos? Ya. Este es el caso número 2. Vamos a ver los antecedentes. Entonces tenemos una sociedad comercial, Viento Norte Limitada, se constituyó el 15 de junio del 2013 con un capital de 100 millones de pesos. Este es su RUT. Los socios son don Arnold Suazo, ese es su RUT, y don Cristian Cordero, ese es su RUT. Los socios aportaron en el acto de la Constitución los 50 millones de pesos cada uno. Hasta aquí son datos tremendamente importantes que uno puede decir, mira, ¿cuál es la importancia? Tremenda. Tremenda. Porque nosotros tenemos que determinar, por ejemplo, un concepto que va en la renta líquida imponible, que va en la declaración de impuesto de renta, capital aportado. Pero ese capital aportado uno tiene que meterse en una segunda derivada que se entiende por capital aportado. No es el que dice la contabilidad.
porque la contabilidad habla de un capital aportado, pero lo que está pidiendo el servicio es el capital aportado efectivamente pagado. ¿Ya? Entonces es tremendamente importante saber cuándo se pagó. Y además, este capital aportado que está por escritura pública, es decir, en el acto de la Constitución o en una modificación de aumento de capital. Ese es el capital aportado del que está pidiendo el servicio y eso debidamente actualizado por la variación del IPC. Menos las disminuciones de capital debidamente escrituradas también por la variación del IPC y se junta un valor y ese es el valor que se coloca en el código 844, pero lo más importante que ese valor es tremendamente importante para las empresas del régimen B, porque tienen que determinar un registro raíz y ese capital aportado, pero juega un papel fundamental en ese registro. Si lo tenemos mal determinado, vamos a tener mal determinado no solamente un código del formulario 22, sino que vamos a tener determinado mal el raíz, que es el más importante, y podríamos estar haciendo pagar impuestos a los socios por una cantidad que no le corresponde. Señor. Se da el caso, ¿no es cierto?, y es muy común, de que en la escritura se hace un aumento de capital, pero el pago de ese capital no se hace, como en este caso, los 50.000 el mismo día, sino que se hace a posteriori, incluso en parcialidades. Entonces, ¿cuál es son las fechas para el tema del reajuste que hay que considerar para determinar este capital? Muy clara la pregunta y ese es en realidad el gran problema. Porque, ¿qué se debe entender por capital efectivamente pagado? Es cuando se ha pagado. Por lo tanto, es la escritura pública primero para saber de que el capital debió haberse pagado. Y segundo, la contabilidad. Ese dato lo saco de la contabilidad. Entonces, no basta la escritura. La escritura es fundamental, pero no es definitiva. Le falta algo a esa escritura. ¿Y qué le falta? Le falta la contabilidad. Entonces, es común en la escritura que diga el capital se enterará dentro del plazo de 3 años según las necesidades que tenga la empresa. ¿Cierto? Y a veces esas necesidades no son ninguna porque no se aporta nunca. Parece que la empresa tiene mucha plata. El único ente que yo entiendo que tiene mucha plata, porque según las necesidades de la empresa se va a aportar el capital y no se aporta nunca. En algunos casos. Entonces, respondiendo a su pregunta, es la fecha de pago. Entonces tienes que sacarle a la contabilidad. Del análisis de la cuenta capital, ahí tiene que estar el movimiento del pago. ¿Ya? O bien, a veces, depende de cómo estemos registrando esa obligación, puede que esté en una cuenta que se llama cuenta obligada de los socios, o en una cuenta acciones suscritas por pagar, o en una cuenta accionista, o en una cuenta aportes por enterar. Esos son los tipos de cuentas que son comunes en contabilidades de las empresas. Entonces, en ese caso puntual es fundamental. Y eso es según la fecha de pago. No hay que confundir cuando estamos capitalizando utilidades. Ese dato no me interesa. O sea, no es que no me interese a mí, no le interesa al legislador y no le interesa al Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué? Porque esa capitalización no tiene ningún efecto tributario. Este dato, Código 844, este dato, en la mayoría de los casos, para determinar el costo tributario de ese derecho social o de esa acción. Y además, para determinar el registro raíz. O sea, es tremendamente importante. Y tenemos que controlarlo, porque a veces, ¿no es cierto?, vamos pagando, son 10 socios, un socio paga una parte, ¿no es cierto?, en un mes, otro se paga en otro, se ponen 3 años y tenemos 30 movimientos, que tenemos que llegar a una contabilidad para ello. Pues tenemos que actualizarlo según la variación del IPC, desde el mes con el mes de desfase, del mes de pago hasta el 31 de diciembre del año que estamos hablando, en este caso 31 de diciembre de 2017, o sea, tomamos los puntos del IPC de noviembre con los puntos anteriores. Entonces, van a reventarla. Cuidado que esté pagado por 3 inversiones. Ese es otro tema, porque ese tema, ¿no es cierto?,
si se pagó con reinversión y que tiene que estar con todas las certificaciones correspondientes, no forma parte del RAIN, por ejemplo. No forma parte del costo tributario en algunos casos. Entonces, no es un tema menor. ¿Ya? Y vamos a ir viendo para qué nos sirve ese dato. Los socios acordaron atribuir la utilidad según aporte de capital. Es decir, en este caso, 50% cada uno. Con fecha 30 de abril, la sociedad canceló los siguientes impuestos. Impuesto renta por el AT 2017 por 700.000 pesos. Y los pagó con PPM. Por lo tanto, no hay reajuste del artículo 72. En el año 2016, la sociedad sometió a impuestos sustitutivos del FUT la suma de 2.000 millones de pesos. Y los retiros efectuados durante el periodo 2017 son los siguientes. ¿Ya? Entonces, la sociedad en el 2016 pagó el impuesto sustitutivo. Aquí están los retiros de los socios. Retiraron 10 millones cada uno todos los meses, excepto el mes de agosto. ¿Ya? Y en el mes de diciembre dijeron, mira, nos vamos de vacaciones. Y nos vamos con el impuesto sustitutivo del FUT y retiraron 150 cada uno. Retiraron 300 millones de pesos. Pero ellos dijeron en diciembre, impuesto sustitutivo del FUT. ¿Ya? Entonces, después tenemos, la sociedad no aplica depreciación acelerada. La sociedad percibió un dividendo de su filial con fecha 1 de diciembre de 2017 por 300 millones de pesos. Dicha sociedad está sometida al régimen semi-integrado, o sea, a la filial, e imputó dicho retiro al registro RAI con crédito del 34-22-81. ¿Ya? Y está sujeto a restitución. La sociedad registró este dividendo en utilidades de vengada. Después tenemos, la sociedad canceló la suma de 84 millones de pesos por contrato de leasing. Cuotas pagadas, ¿sabes para qué nos interesa? Para la renta líquida disponible. Entonces, la sociedad registra los siguientes datos de utilidades tributables al 31 de diciembre de 2016. Saldo de FUT con crédito, 720 millones de pesos. Saldo de FUT sin crédito, 61. Saldo de crédito, 155. Tasa efectiva, el 21,5278, que es 61 dividido por 720, que es el FUT neto. ¿Ya? De ahí se saca la tasa efectiva. Y el saldo del FUT que se sometió al impuesto sustitutivo es de 2.000 millones de pesos. Esos son los datos al 31 de diciembre. ¿Qué más tenemos, don Cristian? Nada más. Entonces, lo más importante. Tenemos un balance. ¿Ya? Tenemos un balance. Entonces, en este balance están las cuentas. Están las cuentas de activo, pasivo, pérdida, ganancia. Aquí están las distintas cuentas con sus códigos y todas aquellas, ¿no es cierto?, tienen un tratamiento tanto para capital propio como para renta líquida imponible. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las cuentas de utilidades. Aquí, por ejemplo, en esta cuenta está registrada el dividendo percibido de 300 millones de pesos, o sea, como utilidad, y hay otra diferencia que es un BP que tiene de otra sociedad, que lo tiene formando parte de estos 340 millones de pesos. ¿Ya? Después tenemos las cuentas de gasto, distintos tipos de gastos que están aquí, sueldos, leyes sociales, etcétera, etcétera. Avancemos, Cristian. Propios de una sociedad de este giro, depreciaciones, tiene activo en leasing, depreciación en leasing, tiene intereses por leasing, tiene el costo de venta de un bien del activo fijo que vendió, corrección monetaria de los leasing, etcétera. El impuesto de primera categoría en su provisión y da una utilidad de 602 millones de pesos. Si nosotros vamos a la renta líquida, entonces tenemos 602 millones de pesos de renta líquida, agregamos el impuesto. Agregamos el impuesto de primera categoría, agregamos la depreciación del leasing, agregamos los intereses del leasing, agregamos la corrección monetaria financiera de las inversiones, tributaria de las inversiones, agregamos, ¿no es cierto?, el cargo de resultado por la corrección monetaria financiera del capital propio, y que vamos a deducir la corrección monetaria del capital propio tributario, la corrección monetaria de los leasing que está en la contabilidad, la corrección monetaria financiera de las filiales que está en la contabilidad,
las cuotas de leasing, que no están en el balance en la columna de pérdidas, sino que están restando en la cuenta de acreedores por leasing. Restamos, déjala ahí nomás. Restamos, que me perdí. Ya, no. Restamos las utilidades de vengada, los dividendos 300 y restamos el saldo. Aquí la cuenta de balance dice 340, nosotros lo separamos porque sabemos que el dividendo tiene un tratamiento especial. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, cada una de estas partidas, Cristian, por ejemplo, incluye, vete ahí, vamos a buscar un dato del balance, depreciación en leasing, un dato del balance, ¿se fija? Corrección monetaria tributaria en inversiones, ahí en el 21, esa vamos a buscar un análisis que está en una de las lengüetas, ¿no es cierto? Ahí dice valor inversiones tributario, valor tributario de las inversiones, ahí está. ¿Se fija? Si nosotros volvemos a la renta líquida, y así sucesivamente, o sea, ahí al lado están los valores para que ustedes cuando reciban el correo los puedan chequear y hacer sus comentarios si lo estiman conveniente, por supuesto. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte de la renta líquida imponible, ¿no es cierto? Avanza. Aquí tenemos los desagregados. No hay desagregados porque no hay gastos que se afecten con el impuesto único del artículo 21. No hay gastos rechazados arriba, pagados como multa o como gasto de automóvil. ¿Ya? Pero sí tenemos una partida importante, que es el dividendo. El dividendo viene de una filial B que pagó el 25,5% abajo y que viene sujeto a restitución. Entonces esta sociedad, a esta renta líquida imponible, ¿no es cierto?, que determinó antes del ajuste del artículo 33.5, debe agregar el dividendo, que son los 300 millones de pesos, y debe agregarlo debidamente incrementado con la tasa que dice el certificado. Entonces eso da 600 millones de pesos. Aplica el impuesto de primera categoría del 25 sobre los 637, porque esta es atribuida, y bajo ese escenario aplica un crédito de 66 millones en vez de 102. ¿Por qué? Porque está aplicando solamente el 65%. Entonces aquí estamos perdiendo, Cristian, pone ahí por dar los 102, ponlo ahí. Ahí pone esa cifra. Más la de arriba, los 102. Eso. Y réstala al lado, para que veamos el efecto. $35 millones. Y si tú te fijas, ahí al lado, al lado. Más eso, los 102, por 35, que sería la restitución, por ciento, ¿ya? Me da la diferencia que está ahí. ¿Se fija? Entonces, si hubiese sido una persona natural la que recibe ese dividendo, tendría que agregar en una línea especial el débito fiscal por los 35 millones de pesos. En este caso lo está haciendo la empresa. Está pagando vía impuesto de primera categoría ese impuesto, al no estarlo recuperando. Si el socio es extranjero, si la persona natural es extranjera, tiene el 100%, ¿o no? Si la persona natural extranjera tiene que tener presente si que está con convenio o sin convenio. Si es con convenio o con un convenio que se esté tramitando, tiene hasta el 2019 para usar el 100% del crédito. ¿Ya? Así que hay la lista de convenios más la lista de convenios que se está trabajando hasta el 2019. ¿Ya? Bueno, esa es la renta líquida imponible. Seguimos avanzando, Cristian. La renta atribuida es la misma, porque no tenemos otras cifras que atribuir. Pero estas serían las otras rentas que siempre debemos considerar en la renta atribuida. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, lo primero que tenemos que hacer aquí, ya perfecto, tenemos este tema. Pero tenemos que ver ahora cómo hacemos las declaraciones juradas. ¿Cómo hacemos los registros? Mira, muestra la declaración jurada, la 1923. Es esa. No me dice nada esa declaración jurada. Es el formato.
Entonces, vamos ahí al detalle de la 1923. Eso sí que me dice un montón de cosas. Entonces tengo que tabular los... Avanza nomás. Eso ahí. Después los costos, los gastos. Avanza. Una serie de tipos de gastos. Sigue avanzando el Macri. Hasta ahí, hasta ahí. Ya, de ahí viene una serie de ajustes, otros ajustes. Sigue avanzando. O sea, explicar cada código tenemos que estar hasta mañana. Y no terminamos. Porque ese es un suplemento tributario casi completo. Entonces, todo esto, si ustedes se fijan, esta información, gran parte de ella, por decir casi más del 95%, estaba en el formulario 22 del AT 2017, o hasta el AT 2017. En el reverso, en el recuadro número 2, decía determinación de la base imponible. Es decir, teníamos plazo hasta el 30 de abril o hasta el 9 de mayo. Hoy día esta cuestión vence mañana. O sea, hoy día. Hoy día. Para semi-integrado. Esta vence, ¿no es cierto?, tiene una semana más de plazo. Con la salvedad de lo que dijimos al principio, del Servicio de Impuestos Internos, del reclamo del Colegio de Contadores, etc. ¿Ya? Entonces, esta cuestión, en realidad que hay que hacerlo empresa por empresa. Y a veces, ¿no es cierto?, uno dice, ya tengo 10 clientes nuevos, pero esos 10 clientes son 400 empresas. ¿O no? Porque cada cliente, su inversión del hijo, ya tiene una empresa inmobiliaria, tiene una constructora, tiene una empresa prestadora de servicios, tiene una comercializadora, tiene una importadora, exportadora. Son 10 empresas por grupo como mínimo. Hay otros que tienen 30, 40, 50 y 70 también. Entonces, hay que hacerlo empresa por empresa, del régimen A. Porque esta es una declaración del régimen A. Y la presentan todos. ¿Ya? Entonces, en este contexto, nosotros, ¿verdad? Y aquí le voy a pedir a don Roberto que nos ayude, ¿verdad? Porque en definitiva, hacer este tema, y más, por ejemplo, mira, Cristian, ándate a la 1940, antes de que... A la 1940 tenemos que hacer esta otra declaración jurada. ¿Ya? Entonces, esta declaración jurada, ¿no es cierto?, donde tengo que hacer todo el movimiento de los retiros. Tengo retiro, ¿cómo lo fui imputando? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, mira, ¿sabe? Este tema, primero, hacerlo en una exposición, es un chiste, ¿cierto? Es un chiste este pizarra, o sea, no alcanzamos, tenemos que tener una pizarra de ahí hasta allá y dar la vuelta y todo, para poder hacer este tema. Y eso implicaría, para llenar un dato, estar toda la tarde. Entonces, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, con nuestros amigos, socios de hace tanto tiempo de Transteknia, ¿no?, hemos estado trabajando activamente en incorporar una herramienta para solucionar, para apoyar a todos ustedes y a todos nosotros, porque nosotros somos los primeros clientes, ¿no es cierto?, de este tema. Entonces, por eso le voy a pedir a don Roberto que nos explique un poco algunas cosas, porque en los datos nosotros dijimos, es importante ¿para qué es importante? Por ejemplo, yo voy a anticipar algunas cosas del sistema, pero mejor que el que trabaja activamente en él, que lo diga mejor que yo. En el sistema que emana del sistema de contabilidad, pero hay otra situación. Oye, pero yo no tengo Transteknia, entonces no puedo optar a los sistemas. No, si también tú puedes optar. Entonces, se diseñó un programa, un archivo, una especie de archivo plano, planilla Excel, donde tú depositas tu balance con todos tus datos y te lo incorpora aquí y empiezas a trabajar. Entonces, se van a dar cuenta que con un par de datos se acabó este tema. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental el capital propio y, por lo tanto, el plan de cuenta. En materia estrictamente computacional, lo más importante en la contabilidad, sea computacional o manual, es la definición del plan de cuenta. ¿Cuáles son los atributos que se le dan a cada cuenta? Entonces, aquí el atributo principal es si es capital propio, si forma parte de la cuenta capital o no. Si forma parte de la cuenta capital, el activo va a estar formado como parte del activo tributario financiero al mismo. Si uno le pone no,
que no es parte del capital propio, entonces lo va a considerar como un INTO. ¿Ya? Y al mismo tiempo decir, pero ese INTO tendrá algún valor tributario, entonces me va a abrir una ventana para yo ponerle el valor tributario, porque por ejemplo un activo es leasing. Entonces, un activo leasing no forma parte del capital propio tributario, porque es un activo financiero, pero no tributario. Por ejemplo, una inversión. Yo tengo la inversión, pero a valores financieros. Entonces me la va a rebajar como valores financieros, pero yo tengo que decir, no, un momentito, pero esto tiene un valor tributario. Yo le voy a digitar el valor tributario. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Don Roberto, por favor, conversen un poco. Tienen que meter el sistema, ¿sí? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía Luis, hemos estado trabajando arduamente en el desarrollo de esta aplicación, que seguramente ustedes, muchos ya la conocen, que es nuestro sistema para los regímenes 14A y 14B de renta atribuida y semi-integrado, ¿ya? El cual se ha desarrollado bajo una plataforma. Esta plataforma, que la llamamos NG o Next Generation, es la nueva plataforma en que estamos desarrollando todos los sistemas de Transtecnia. Los sistemas nuevos los estamos desarrollando aquí y en la medida de que avanza el tiempo estamos migrando también las aplicaciones tradicionales que tenemos, contabilidad, remuneraciones, facturación, para incorporarlas también a esta nueva plataforma que nos entrega mayores facilidades, ¿ya? Mayores facilidades para aprovechar las características, ¿no es cierto?, del software y del hardware de los equipos más modernos, ¿ya? Habíamos tenido durante mucho tiempo nuestras aplicaciones tradicionales y ahora las estamos remozando. En lo que respecta a lo que estamos viendo, los regímenes, ¿no es cierto?, atribuidos y semi-integrados, nosotros tenemos las aplicaciones aquí que ustedes pueden ver que están duplicadas. Tenemos dos opciones de régimen atribuido y dos opciones de régimen semi-integrado. La diferencia entre una y otra es lo que decía Luis, que una está conectada a la contabilidad de Transtecnia y la otra puede trabajar desconectada. Si ustedes no tienen la contabilidad Transtecnia o tienen alguna empresa a la que asesoran tributariamente pero no le llevan la contabilidad, ¿no es cierto?, podemos usar una o la otra. Y la diferencia está en ese signo menos que aparece ahí. Se fijan, el régimen atributivo tiene un signo menos, ese no está integrado a la contabilidad y este sí está integrado a la contabilidad. Entonces así podemos diferenciar cuál es el que vamos a utilizar. Bueno, como todos los sistemas computacionales, especialmente los que nosotros desarrollamos, están orientados a facilitar el uso por parte de los usuarios, ¿ya? De tal forma que nosotros vamos a pedir la información básica, ¿ya? Toda la que estamos viendo, los agregados del RLI, la utilidad del balance, los retiros, los dividendos emitidos, recibidos, ¿no es cierto? Y el sistema se va a encargar de aplicar la normativa. El sistema se va a encargar de ver qué tratamiento le da a un retiro que tiene crédito con restitución o sin restitución, o fue imputado al impuesto sustitutivo o al RAP o al RAI, etc. ¿Ya? Y para eso vamos a ver el ejercicio que tiene Luis, ¿no es cierto? Y lo vamos a ir desarrollando en nuestro sistema. Entonces, en este caso estamos trabajando con el régimen atribuido, ¿ya? Y está la empresa ahí que estamos trabajando en ejercicio. Y las opciones del sistema están en el menú. Y la primera opción, operaciones, es la que nos va a permitir ingresar toda la información. Todo el ingreso de información nosotros lo hacemos a través de la opción de operaciones. Ahí tenemos que vamos a crear los socios, vamos a ingresar los retiros, vamos a ingresar los saldos finales de FUT, ¿no?, con el detalle que se necesita. Vamos a ingresar el resultado financiero, la utilidad del balance, ¿ya? Los aportes de capital, que también decía Luis que es muy importante para el capital propio, los valores tributarios de las cuentas de activo y pasivo, agregados y deducciones para que podamos confeccionar la RLI. Bueno, la rebaja del 50% de la RLI por reinversión, los saldos tributarios, que serían los saldos finales del año 2016 correspondientes al capital propio y a los aportes de capital, actualizados el 31 de diciembre del 2016. Los accionistas, en el caso que estemos procesando una SPA, ¿no es cierto?, y dividendos distribuidos, en el caso que fuera SPA, y gastos provisionados en años anteriores y pagados este año, y el pago del impuesto primera categoría voluntario, que no lo hemos mencionado todavía, ¿cierto? Ahí Luis nos va a explicar qué consiste, que es sobre los retiros que no tienen crédito. Entonces revisemos los socios. En el ingreso de socios, nosotros ya tenemos que dar la información para no demorarnos tanto, ¿no es cierto? Tenemos ahí los dos socios que a veces ya mención. Veámonos.
¿ya? Aquí nosotros creamos al socio, le ponemos el RUT, la razón social o el nombre, ¿no es cierto?, el tipo de contribuyente y los porcentajes de participación, tanto en el capital como en la atribución de la renta. Y los demás datos, que son básicamente la dirección, son datos opcionales. Una vez que tenemos creado todos los socios, podemos ingresar los retiros. Y aquí nosotros vamos a informar por cada socio cuáles son los retiros. Aquí nosotros ya tenemos ingresados los retiros que están en el ejercicio, ¿no es cierto?, los retiros mensuales de 10 millones, que el sistema los va actualizando. Ahí tenemos una tarea menos, ¿no es cierto? No tenemos que actualizar y correr el riesgo de equivocarnos al actualizar la información. Y el retiro de 150 millones en diciembre. Y esa información la tenemos por cada socio. O sea, si tenemos 3 socios, tenemos que ingresar los retiros de cada uno de ellos, porque no necesariamente siempre van a ser los mismos. Vamos. Y una cosa importante, dale, ¿no es cierto?, son los saldos finales de FUT. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que ingresar estos saldos finales al 31 de diciembre del 2016, ¿no es cierto?, de lo que nos quedó como remanente final del FUT, y separar lo que es el FUT con crédito, separar lo que tiene derecho de devolución de lo que no tiene derecho de devolución. Estamos hablando del FUT, no del crédito, ¿ya? El crédito lo vamos a anotar acá abajo. Arriba anotamos la utilidad que tiene crédito con devolución, la utilidad que tiene crédito sin devolución, y aquí abajo anotamos los créditos correspondientes. Luego el FUT sin crédito, si es que hubiera, y cuando en el FUT bruto, ¿no es cierto?, tenemos formando parte de él el impuesto de primera categoría, ese lo separamos, lo tenemos que informar separado para efecto que el sistema pueda hacer correctamente la imputación del pago del impuesto de primera categoría, el pago del impuesto provisionado. Y así detallamos, ¿no es cierto?, todos los componentes del FUT, del FUNT y los créditos que nosotros hemos manejado en el FUT hasta el 31 de diciembre del 2016. Vamos. Luego tenemos la utilidad del balance, el resultado financiero. ¿Ya? Aquí, para claridad, ¿no es cierto?, nosotros anotamos solamente el valor positivo y le indicamos si es utilidad o pérdida, ¿ya?, para evitar que le puse signo menos, que le puse paréntesis. Aquí siempre el valor positivo y le indicamos si es utilidad o pérdida. Y lo que me interesa, bueno, los aportes de capital, lo que decía Luis, ¿no es cierto?, tenemos que recurrir a la escritura y a la contabilidad para saber, ¿no es cierto?, los pagos. Si bien se escrituró un aporte de capital, distinto es el pago y cuándo se realizó. Entonces nosotros aquí ingresamos, ¿no es cierto?, la información del capital inicial, desglosado por cada socio y cuál fue su aporte, que es lo que dice la escritura. Y por cada uno de ellos nosotros indicamos los pagos que realizó. Porque después la escritura puede haber dicho 50 millones, pero se pagaron 10, y un año después se pagaron 20. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos desglosando todos los pagos que se hicieron de ese capital inicial, ¿ya?, por cada uno de los socios. Y también podríamos, si le das nuevo, aquí, ¿no es cierto?, nosotros podemos informar el capital inicial, los aportes y las disminuciones, ¿ya? De esa forma podemos determinar el capital, los aportes de capital actualizados, ¿ya? Y elimínate esa nomás. Dale, aquí, elimina. Ya. Entonces, acá nosotros ingresamos los pagos y tenemos que, muy importante, poner la fecha del pago para efecto de que el sistema haga el reajuste de acuerdo a la variación del IPC. Para estos efectos, el sistema tiene internamente en su base de datos la tabla con los índices de IPC desde el año 1928 hasta la fecha. Por lo tanto, es capaz de reajustar, ¿no es cierto?, cualquier aporte de capital. Lo otro, perdón, aquí es importante un comentario. ¿Por qué no? Caballero. Es importante un comentario respecto de los puntos de IPC. Porque en los puntos de IPC hemos tenido que recurrir al INE, porque no se olviden que el servicio hizo un ajuste en los puntos de IPC y los tabuló sobre base 100, pero otros no los tabuló sobre base 100. Entonces, ese problema se detectó el año pasado. ¿Por qué el año pasado? Porque hubo que determinar el código 1023 y incluirlo en el formulario 22. Y el código 1023 decía
capital propio tributario 31 de diciembre del 2016, menos el FUT, menos el FUR, menos el FUNT y menos el capital debidamente pagado, aportado por los socios o por los accionistas y actualizado desde la fecha en que se hizo el aporte al 31 de, en este caso, diciembre de 2016. Entonces, habían algunas empresas que se constituyeron en el 90, otras en el 70, otras, ¿no es cierto?, por lo menos yo he visto algunas que están constituidas antes del 83, del 70, del 75, del 71, otras una como del 68, y entonces, si nosotros lo hacemos por los puntos de IPC que están publicados en la página del servicio, le va a resultar algo incorrecto. Entonces, ese código 1023, para muchas personas que se guiaron por esos puntos, está malo. Tienen que ir al código del INE, porque ahí está planito, sin ningún ajuste. Entonces, eso es tremendamente importante, especialmente para estos temas que está explicando Roberto, y también para lo que hace el sistema y para lo que tenemos que hacer nosotros, independientemente del sistema, para determinar el registro raíz inicial. Pues en el registro raíz inicial necesitamos el aporte actualizado desde la fecha en que se enteró en arca de la sociedad, que era lo que preguntaba usted. Ahí está un poco más la respuesta tecnológica de cómo hacerlo. ¿Se fija? Entonces, por eso yo quise hacer el... quitarle un poquito el micrófono a don Roberto. Gracias. Disculpa, en norma tributaria, cuando el IPC es negativo, es cero. Y en más de algún año ha sido que fue negativo. Acá tú me dices que considera el punto de que paga hasta el 30 de diciembre. ¿Qué pasa con esos puntos negativos entre medio? Porque ahí también se puede producir una discrepancia. Ese es uno de los grandes errores que ha cometido el servicio, no nosotros. Nosotros seguimos la instrucción del servicio porque si no la seguimos, nos fiscalizan y nos cobran impuestos. Entonces nosotros seguimos la instrucción del servicio. Entonces el servicio erróneamente, y aquí está quedando de manifiesto, erróneamente ha establecido que cuando el IPC es negativo, entonces se asimila a cero. Entonces hay como 2 o 3 años, en los últimos 15, que ha habido deflación y no inflación. Entonces el IPC ha sido negativo. Y no hemos aplicado corrección monetaria, ¿cierto? No hemos actualizado el FUT, no actualizamos la pérdida tributaria, no actualizamos los retiros en exceso, no hemos actualizado nada desde el punto de vista tributario. Entonces, ahora, eso queda al descubierto el error. Y de hecho, en los términos de giro, es un problema mayor, porque en los términos de giro, hoy día, usted tiene que hacer este cálculo que estamos haciendo. Entonces usted llega con un capital aportado, y aquellos que han hecho el capital aportado obedeciendo este régimen, utilizando los puntos del IPC, porque a veces uno dice, mire, el capital aportado yo lo voy actualizando por el año, ¿cierto? Lo pagué en junio del 2000, le apliqué el factor de junio y lo llevé al 2001, y después le fui aplicando el factor anual, ¿cierto? Muchos lo hemos trabajado así. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a decir que no hoy día? Lo hemos trabajado así. Lo que pasa es que ahora tenemos que hacerlo de una forma como siempre debimos haberlo hecho. Mientras lo trabajábamos así y no había IPC negativo, no había problema, las diferencias eran menores. Entonces, en ese caso puntual, cuando usted llevaba con eso así anualmente y no aplicaba corrección monetaria en esos años, entonces le va a dar un aporte distinto, menor. Y va a llegar, ¿no es cierto?, al término de giro, usted dice, no, yo no tengo rentas que pagar. No, pues, usted tiene. Y son de esas diferencias de IPC que el mismo servicio no me permitió reconocer diciendo de que porque era negativo no aplicaba la corrección monetaria. Ok. ¿Sigamos? ¿Qué más tenemos? Entonces, los aportes de capital, los valores tributarios. Aquí tal vez podría ayudarnos a... El sistema independiente, si está conectado o no está conectado con la contabilidad Transtecnia, requiere que nosotros le ingresemos la información de las cuentas de activo y pasivo
para efecto de confeccionar el capital propio tributario, ¿ya? Y en esta ventana nosotros podemos ingresar los valores tributarios de acuerdo a aquellas cuentas, ¿no es cierto?, que lo ameriten, que Luis ahí nos explicó un poco Claro. cuáles son. Claro, aquí la cuenta activo en leasing es una cuenta... No, es un segundo. Esa cuenta activo en leasing está claro que es una forma de financiamiento desde el punto de vista financiero y que se reconoce y así debe hacerse, así dicen los principios, etcétera. Pero tributariamente es un simple contrato de arrendamiento. Entonces, ese activo no existe. Entonces, nosotros, ¿verdad?, para que el sistema reconozca eso y determine el capital propio como corresponde, lo tiene que deducir, lo tiene que incorporar como un valor o como un valor INTO. Entonces, se le tiene que poner en el atributo de la cuenta, ¿no es cierto?, que no es capital propio. Y aquí tenemos que poner el valor tributario. Tributariamente su valor es 0. No tiene valor. Pero distinto, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cuentas son de valores 0. Pero si hubiera otra cuenta, por ejemplo, inversión en empresas relacionadas, que lo más probable es que financieramente yo lo tengo que tener al valor patrimonial, ¿cierto? Entonces tengo un valor en la contabilidad. Entonces, nosotros a esa cuenta hay que poner el atributo de no es capital. Entonces el sistema la va a sacar del total de activos. ¿Ya? Pero esa tiene sí un valor tributario. Y el valor tributario es el aporte efectivamente aportado y actualizado por la variación del IPC. Entonces, ese es el valor que va a ir aquí. Entonces, ese valor se incorpora en forma manual para que el sistema pueda trabajarlo y determinar el capital propio como corresponde, tanto para efectos municipales, como para efectos del RAI, como para efectos de la corrección monetaria. Ese es un poco el... Bueno, aprovechando ese tema, si nosotros tuviéramos efectivamente esas inversiones en empresas relacionadas, ¿no es cierto?, en lugar de ingresar el valor tributario en este espacio, nosotros podemos utilizar el botón que está a la derecha. ¿Puedes pincharlo ahí, por favor? ¿Ya? Obviamente no aplica esa cuenta de leasing, pero si fuera una cuenta de inversión en empresas relacionadas, nosotros podríamos ingresar aquí el detalle de las empresas en las que está esa inversión, ¿no es cierto?, con su valor tributario, ¿ya? Eso nos va a permitir tener el desglose, tener el detalle de cómo se forma ese valor tributario y además nos va a permitir, vamos a ver un poco más adelante, emitir el capital propio tributario que podemos utilizar en la municipalidad para pagar la patente, descontando, ¿no es cierto?, los valores en las empresas relacionadas, ¿ya? Ese informe también lo emite el sistema. Y aquí llegamos a la parte interesante. Para poder componer, determinar la renta líquida disponible. Dijimos hace un rato que teníamos la utilidad del balance, el resultado financiero, y para determinar la renta líquida disponible necesitamos hacer los agregados y las deducciones, ¿ya? El sistema aquí nos permite definir los agregados o las deducciones, y dentro de ello tiene clasificaciones, tiene categorías, ¿no es cierto?, predefinidas que nos ayudan a ordenar, ¿no es cierto?, estos distintos agregados o deducciones. En el caso de los agregados, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, un agregado típico que es el impuesto de primera categoría, que está clasificado en el grupo de impuestos, y si te abres ese, tenemos ahí la posibilidad de ingresar varios tipos de impuestos distintos. En este caso tenemos la provisión del impuesto de primera categoría, ¿no es cierto?, que lo ingresamos aquí, le decimos que está deudado o provisionado. Nosotros podemos ingresar un gasto que está pagado o provisionado, ¿no es cierto? Si estuviera pagado le indicamos la fecha de pago para efecto de la corrección, una glosa opcional, ¿no es cierto?, y el monto histórico del gasto. En el caso de la provisión es solamente histórico, en el caso que estuviera pagado el sistema lo corrige, ¿ya? Y en el caso que fuera un gasto, ¿no es cierto?, clasificado en el inciso tercero del artículo 21, nos permitiría también indicar cuál es el socio al que se le atribuye ese gasto. El sistema tiene predefinido la tributación, ¿no es cierto?, indicando a qué inciso del artículo 21 está asimilado cada gasto, cada agregado. Independientemente de eso, si ustedes por alguna razón necesitaran cambiarlo, porque es una situación particular, podemos seleccionar aquí el inciso al que está afecto y el sistema le dará el tratamiento que corresponda. Especialmente cuando seleccionamos el grupo otros. Si tenemos un agregado que no está en la lista, seleccionamos otro, lo podemos agregar y le indicamos al sistema
¿no es cierto?, a qué inciso está afecto. Así nosotros agregamos todos los agregados, ¿ya? Teníamos, ese no me parece. Pero confeccionar primero. Y después tenemos las deducciones. ¿O teníamos otro agregado? Ya ahí tenemos ajustes tributarios, contables de cierre, ¿ya? La corrección monetaria, ingresamos el valor. ¿Ya? Y tenemos ¿sí? Ya, ahí tenemos otro de los valores que estaban en el ejercicio, que vamos a ver ya no más el resultado. Y por otro lado tenemos las deducciones. En las deducciones, en este caso, nosotros tenemos dividendos percibidos. ¿Ya? Tenemos dividendos percibidos sociedad anónima. No, eran dividendos. La primera. Ahí. Le indicamos la empresa, ¿no es cierto? Le indicamos el RUT, el origen, ¿no es cierto?, de qué registro fue imputado este dividendo, el nombre de la empresa, alguna glosa, y le ingresamos la fecha del dividendo, la fecha de percepción del dividendo, y acá lo detallamos, ¿no es cierto? No veo mucho. La glosa, una glosa opcional, ya el registro al que fue imputado en la empresa de origen, y eso tiene que venir en el certificado, ¿no es cierto?, indicándonos a qué registro fue imputado, el monto del dividendo, en este caso teníamos un dividendo de 100 millones, y la tasa de crédito. Y con eso el sistema lo actualiza, ¿no es cierto?, y calcula el incremento. Y de esa forma nosotros podemos ingresar todos los dividendos o retiros recibidos y cualquier otra deducción que corresponda incorporar para calcular la renta líquida. ¿Ya? Aquí entonces en esta ventana nosotros ingresamos los agregados y las deducciones. Ya, los del ejercicio están registrados todos. ¿Quieres ver el informe? ¿No? ¿O seguimos? Sí, ahí ya tenemos toda la información del ejercicio. ¿Ya? Entonces nosotros en los reportes, nosotros tenemos hartos reportes, estos son los informes de gestión. ¿Ya? Tenemos el informe del capital propio tributario, que es, como ustedes pueden ver aquí, tiene varias opciones para generarlo. La primera opción es el normal, veámoslo. Ahí está la determinación de... Nos advierte que no hemos ingresado valores tributarios, por si se nos hubiera olvidado. Entonces aquí está el total de activos, menos los valores INTO. ¿Ya? Está toda la determinación del capital propio tributario en base a la información que el sistema obtuvo de nuestro balance, ¿no es cierto?, los saldos de las cuentas de activo y pasivo, y los valores tributarios que le podamos haber ingresado. Y nos da el capital determinado. Veamos la otra opción. En el detallado, que nos sirve para revisión, ¿no es cierto?, en vez de indicarnos el total de activos, nos detalla todas las cuentas del activo y pasivo que se están considerando. ¿Ya? Es bastante más largo esto, porque sale todo el detalle, pero sirve para revisar, ¿no es cierto?, hacer un análisis de cómo se determinó el capital. Y el último, el municipal, que en este caso no tenemos inversiones, pero es igual al anterior, ¿no es cierto?, el mismo formato, pero al final tiene aquí, descuenta el valor tributario de las inversiones en empresas relacionadas, con lo cual llegamos al capital propio tributario para efectos municipales. Gracias. ¿Ya? Luego tenemos los aportes de capital. ¿Sí? Por la parte del pasivo exigible, ¿solo lo hace por la cuenta de pasivo exigible? ¿No está la forma del patrimonio? No está incorporado por como fórmula de hacerlo a través por el método de patrimonio, porque eso en el sistema de contabilidad sale en el balance financiero. Pero estamos considerando la alternativa de incorporarlo como una forma de comprobación. Pero nosotros consideramos
perdón, como forma de incorporación lo que estaba diciendo Roberto. Pero es importante lo que usted dice, pero para comprobarlo, ¿por qué no dice el capital propio como lo dice el artículo 41? Total de activos menos los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden que no representen inversiones efectivas, ¿cierto? Y eso lo restamos, sale el capital efectivo. Y al capital efectivo restamos el pasivo exigible. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? O por lo menos que hacemos nosotros en nuestra oficina. Total de activos y restamos todas las partidas que no forman parte del capital propio, tanto en el activo como en el pasivo. ¿Cierto? Entonces, porque así lo dice el artículo 41 y porque ya estamos acostumbrados. Es porque el que pide el servicio de impuesto interno y la municipalidad. Pero el otro informe, ese que detalla todo lo que formó parte, se está visto desde el otro punto de vista. Mira, estas son las cuentas que forman parte del patrimonio tributario. Entonces, queda claro en esos dos informes cuál va a ser la cuenta que nos va a estar complicando. ¿Te fijas? Pero eso no significa que no incorporemos el capital propio por el método del pasivo. ¿Ya? Bueno, eso es importante. Este sistema está evolucionando, al igual que ustedes, todos nosotros, ¿cierto? Estamos cada día encontrando situaciones que no teníamos contempladas, casos que no nos había tocado antes y les llegó a ustedes un cliente, una situación con un caso que no tenían. Bueno, el sistema también, ¿no es cierto? El sistema está en pleno desarrollo y le estamos incorporando casos que ustedes mismos nos van reportando, que a ustedes les toca un caso que no está contemplado en el sistema y tenemos que agregarlo, porque nos fuimos primero por el caso general, por los casos más comunes, de tal forma de satisfacer la necesidad, ¿no es cierto?, de la mayor parte de las situaciones, ¿ya? Pero a medida que vamos avanzando, vamos incorporando todas las otras cosas. En este caso, ¿no es cierto?, las distintas formas de determinar el capital también podemos incorporarlas. Bueno, ahora vamos a ver el informe de los aportes de capital. Este informe, ¿no es cierto?, nos detalla... ¿cuál es este? Ahí. Nos detalla el valor histórico del aporte, ¿no es cierto?, la fecha del pago, el monto pagado y el factor de actualización o de corrección. Ese factor es el que calcula en base a la variación del IPC entre la fecha de pago del aporte, ¿no es cierto?, y el 31 de diciembre, en este caso del año 2017. ¿Ya? Para eso el sistema, como les decía, tiene las variaciones del IPC del año 28 y hace la conversión cuando se produjo este cambio de base que, claro, lo hizo el INE. Ya el INE, para adecuarse a normas internacionales, cambió la base a base 100 en noviembre del 98, si no me equivoco, ¿no es cierto? Se produce un desfase entre dos tramos de IPC del año 28 hasta el 98 y después del 99 en adelante. Y ahí hay que hacer una conversión. ¿Ya? Esa conversión la tiene implícita el sistema, la hace en forma automática. Y llega a determinar ese factor de actualización. Ya. Luego tenemos el informe de las utilidades no registradas en el FUT. ¿Ya? Que este es un informe de gestión. Todos estos informes que estamos viendo son informes de gestión. Este les ayuda a ustedes, ¿no es cierto? Bueno, en este caso no ingresamos el capital propio. ¿Ya? Se supone que estos saldos de FUR, lo que teníamos el 31 de diciembre del 2016, está incorporado dentro del capital. Por lo tanto, si al capital propio tributario al 31 de diciembre le descontamos el FUT, el FUR, el FUNT y el capital, los aportes de capital actualizados, ¿no es cierto?, debería quedar cero. Porque esto es lo que forma el capital propio tributario. Claro. Si tenemos un error, ¿no es cierto?, nos va a dar una diferencia. En este caso, como no tenemos informado el capital propio tributario, nos da una diferencia negativa. Si tuviéramos un capital propio tributario que es superior a toda esta información, nos daría una diferencia positiva, que hay que entrar a buscarla. ¿Ya? Entonces, esto es una información, un informe de gestión para asegurarnos de que esté todo correcto. No veo. Sensibilidad. Es muy similar a la anterior. ¿Ya? Es similar al informe anterior, está presentado de otra forma. ¿Ya? Y ahí, producto de las diferencias, llega a cero. Tenemos que ingresar el capital propio tributario. Ya, el siguiente.
el STUT. Ya, aquí tenemos los datos del FUT que nos dan origen al STUT, ¿no es cierto? Tenemos el FUT neto al 31 de diciembre del 2016, el crédito y la tasa efectiva. ¿Ya? Aquí la calculamos, ¿no es cierto?, dividiendo el crédito dividido por el FUT neto. Y la renta líquida imponible. Ahí ya entramos al ejercicio. Nosotros, a través de ingresar el resultado según balance, el resultado financiero, ¿no es cierto?, los agregados, aquí están los agregados que se vieron en el ejercicio, ¿no es cierto?, que ya están ingresados en el sistema, y las deducciones podemos calcular, en este caso, en el régimen de renta atribuida, nuestra renta líquida imponible. Aquí estamos agregando los impuestos, los ajustes tributarios, y deduciendo el dividendo percibido en este caso, que teníamos un dividendo de 300 millones, y algunos otros deducciones por ajustes tributarios. Determinamos nuestra renta líquida y hacemos la reposición del número 5 del artículo 33, ¿no es cierto?, agregando el dividendo percibido y su incremento. ¿Ya? Este incremento que va a ser el crédito, lo agregamos también a nuestra base imponible. Con lo cual determinamos nuestra renta líquida imponible y el impuesto determinado, que en el caso del régimen atribuido es del 25%, y damos como crédito, ¿no es cierto?, el crédito del dividendo, que son 49, y el dividendo, aquí está el incremento, de los 102, ¿no es cierto?, este era del semi-integrado, ¿ya? Deberá ser el 65%, si no me equivoco. ¿Ya? Y así, llegamos al final, perdón, abajo. De esa forma determinamos el impuesto a pagar. 150. Ya. Es que no tengo dos títulos. Ya. Por el 150 arriba, en el Zoom. Ahí. Ya, el impuesto a pagar, ¿no es cierto? Los créditos con y sin devolución, dependiendo de los créditos que nosotros hayamos imputado. Y el detalle de los créditos con devolución, en este caso de 49 millones. ¿Ya? Ahí tenemos la composición de la renta líquida. Luego tenemos el informe de los registros de rentas empresariales. Aquí nosotros podemos seleccionar e imprimir algún registro en particular o el informe que los contiene todos. Ya, este va a costar un poco más verlo. ¿Ya? Y aquí están, bueno, las columnas que ustedes ya conocen, ¿cierto? La columna control, el RAP, el DEDAN, el REX con todas sus columnas. Y más allá, más a la derecha está el SAC y el STUT. ¿Ya? Ahí tenemos el SAC, ¿no es cierto?, y el STUT que está al final. En el caso del SAC, ¿no es cierto?, los créditos que vienen del FUT, tiene calculada ahí, que no se nota mucho, la tasa efectiva, ¿ya?, que es la que vimos recién en el informe. Entonces allá están los saldos de FUT, aquí están los saldos de crédito, ¿ya?, y aquí tenemos rentas, esas no las vimos, las rentas afectas con el impuesto sustitutivo del FUT. ¿Ya? Entonces estos saldos iniciales, ¿no es cierto? Dale, vale. Estos saldos iniciales, ¿no es cierto?, se le aplica el reajuste del año, que en este caso es el 1,9, ¿no es cierto?, y tenemos el total reajustado. Le agregamos la RLI del año, ¿ya?, con su crédito que va a parar ¿qué va a parar? No, por el caso del atribuido no va a parar a ningún lado. ¿Ya? Está en el RAP la renta líquida, porque se va a atribuir y la renta atribuida es la que lleva el crédito. Así es. Y no alcanzo a leer ahí, ¿qué es lo que dice? Los retiros de los socios. ¿Ya? Tenemos los retiros del primero y el segundo socio. Aquí registros se imputaron. En el ingreso de los socios, vamos a volver un ratito, en el ingreso de los socios les dijimos que el retiro de diciembre queríamos que lo imputara al impuesto sustitutivo. ¿Ya? Por eso tenemos la imputación allá en la columna del impuesto sustitutivo. ¿Ya? Tenemos ahí esa imputación porque nosotros le dijimos, impute 100 millones, no sé cuánto, al
al impuesto sustitutivo. Y por lo tanto, el resto de los retiros se imputaron, en este caso, a las rentas atribuidas propias y la otra parte al impuesto sustitutivo que forma parte del REX. ¿Ya? Y nos da finalmente los saldos finales. ¿Mm? ¿Podemos volver al ingreso de los retiros? Para que veamos que estaba ahí indicado. Si nos bajamos el de diciembre dijimos ahí. En esta columna nosotros podemos decirle cuál retiro o qué parte de un retiro queremos imputar al impuesto sustitutivo o a las rentas acumuladas al 31 de diciembre del 83, que también tenemos la posibilidad de imputarlas a discreción. ¿Ya? Luego tenemos el informe de la renta atribuida. ¿No es cierto? La renta atribuida, que está formada por la RLI solamente en este caso, podríamos tener rentas atribuidas de terceros y algunas otras rentas exentas de primera, que se le van a atribuir a los socios. Aquí aparece el detalle de los socios, su porcentaje de participación en la atribución, la RLI o la renta a atribuir sobre la que se va a calcular la atribución, y su renta atribuida y sus créditos. Aquí está el crédito por el impago del impuesto de primera categoría. Ya, los demás, no. Veamos el... ¿Quieres continuar? Declaración jurada. Veamos la declaración jurada. Ya. Los demás informes nos muestran los retiros actualizados, etcétera. Veamos las declaraciones juradas. Veamos las declaraciones juradas. En la opción de proceso tenemos generar las declaraciones juradas, y por cada una de las 5 declaraciones juradas que tenemos en régimen atribuido y en régimen semi-integrado, ¿no es cierto?, podemos generar el informe, que es parecido a lo que era antiguamente el formulario, ¿no es cierto?, y podemos generar el archivo para enviar a impuestos internos. El informe nos va a mostrar lo que va a contener el archivo, porque el archivo es más difícil verlo, entonces el informe nos muestra qué es lo que tenemos. Entonces la 1803 nos va a mostrar la participación de los socios, ¿no es cierto? Estos informes están con la información que va a ir en el archivo, entonces cuando hay codificaciones aparecen los códigos. Y aquí tenemos el root de cada uno de los socios, tenemos el porcentaje de participación y su participación en el capital propio de la empresa, ¿ya? En este caso participan cada uno en el 50%, y este es el cuadro resumen al final de la declaración, que en el fondo son los totales. Cuántos socios informamos y cuál es el porcentaje de participación. Luego tenemos la 1909, que en este caso no tenemos. La 1909, ¿no es cierto?, nos va a reflejar los gastos a efectos con el inciso tercero del artículo 21, ¿no es cierto?, que son los gastos atribuibles a los socios, para que los socios los tributen, ¿no es cierto?, en su global complementario. En este caso no ingresamos ningún gasto de ese inciso, ¿ya? Por lo tanto no vamos a poder generar información. Luego tenemos la declaración jurada 1923, que es la determinación de la renta líquida imponible. Esta, nos faltó también ver el llenado en los datos contables. Ahí tenemos el ingreso de la 1923. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que detallar, ¿no es cierto?, cómo componemos la renta líquida imponible a través de detallar los ingresos brutos, los costos y los gastos, ¿ya? Esa información el sistema hoy día no la tiene, ¿ya? Idealmente esa información la vamos a extraer de la contabilidad, pero en la contabilidad que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, no podemos identificar estas partidas. La partida en su plan de cuenta, y más precisamente en los vouchers que le dan movimiento a estas cuentas, no tiene una identificación que nos permita saber a qué corresponden. Por esa razón no la podemos traer de la contabilidad. Estamos trabajando para que en la próxima versión de contabilidad, que va a estar en la plataforma NG, la versión actualizada, sea capaz de traernos toda esta información de la contabilidad. Hoy día, lamentablemente, tenemos que llenar, ¿no es cierto?, esta información para componer la DJ 1923. ¿Ya? Entonces, una vez que la hemos ingresado aquí, podemos generar la declaración jurada. Como les decía yo, esto es lo mismo que aparece en el archivo. Y en el archivo aparece el código del concepto, ¿ya?
Por eso aquí nos aparecen esos números, que son los códigos de los conceptos, que ustedes los tienen ahí en el suplemento tributario nomás, ¿no es cierto? Se pueden ver, y los valores asociados. Luego tenemos la renta líquida imponible, el total, la renta a atribuir, que va a ser la renta líquida imponible, más la renta atribuida de terceros, etcétera, y la atribución de la renta a atribuir. Aquí la atribuimos a cada uno de los socios y le indicamos la característica del crédito, si tiene crédito con o sin derecho de devolución, ¿ya? Y si tiene crédito por impuestos pagados en el exterior. Luego tenemos la declaración jurada 1938, que es el registro de rentas empresariales, que ya vimos el informe, que es bastante más amistoso que la declaración jurada. Pues las declaraciones juradas en el fondo son formatos computacionales para que el servicio pueda recibir en forma automatizada la información. Por eso que lleva códigos, no lleva conceptos, no lleva glosas, ¿ya? Por lo tanto, esta información nos sale mucho más cómoda verla en el informe que vimos recién del registro de rentas empresariales. Entonces aquí tenemos los códigos de los saldos iniciales, ¿no es cierto? Seguramente claro, la renta líquida del ejercicio y los retiros, ¿ya? Y la indicación, ¿no es cierto?, de a qué registro fue imputado cada uno de los conceptos. Tenemos la entrada de la renta líquida al RAP, la imputación de retiros al RAP, la imputación de retiros a las rentas con ISFUT, con impuesto sustitutivo, ¿no es cierto?, y los créditos asociados, con o sin derecho de devolución, ¿ya? Y aquí abajo está la tasa efectiva del FUT, que va en decimales. Consulta la resolución 130, menciona que uno tiene que tener dos TEF. Una TEF hasta el 31 de diciembre de 2016 y una TEF con las rentas nuevas al 1 de enero del 2017, a contar de. Entonces, en esta DJ hay espacio solo para una TEF. ¿El promedio de las dos? Entiendo que, bueno, el sistema actualmente está informando aquí la tasa efectiva del FUT, Sí. o sea, del STUT, del saldo inicial del STUT, ¿ya? En el caso que lleguen, creo que en atribuido este año no llegan, ¿o sí? Este año, perdón, me perdí. En renta atribuida Ya. tendríamos este año una tasa efectiva distinta. Podría darse en situaciones muy especiales. Sí. Sí, la declaración jurada no tiene espacio para poner una segunda tasa. Y finalmente nos queda la declaración jurada 1940, que corresponde a los retiros o dividendos dependiendo del tipo de sociedad, ¿no es cierto? E informamos aquí, ¿no es cierto?, cada uno de los retiros de cada socio, aquí los RUTs en 1-9 y el 2-7, la fecha del retiro y el registro al que fue imputado el retiro. Tenemos aquí que tenemos retiros imputados a rentas con tributación cumplida, que sería el RAP, ¿no es cierto? Y tenemos algunos que fueron imputados a rentas afectadas con el impuesto sustitutivo. Entonces, el retiro de diciembre, que nosotros lo dijimos, impútelo al impuesto sustitutivo, está allá, y el resto de los retiros se imputaron a la renta atribuida, por lo tanto son retiros imputados a rentas con tributación cumplida, porque la renta atribuida ya tiene que pagar global complementario. Déjalo en el registro de rentas empresariales. Gracias. Gracias. Perdón. Aclárenme una duda, de acuerdo a la consulta que hizo la colega por acá. Cuando mencionó, de acuerdo a una circular, el manejo de dos TEF, a ver si tengo, ¿no tendría sentido aplicar esa tasa efectiva al retirar el FUT con impuestos sustitutivos que se encuentra en un régimen de 14A? ¿No tendría sentido esa tasa? Porque debo entender que no hay crédito que vaya asociado a esa renta, ¿cierto? Retirada. Es que la escuché ya que habló de dos tasas. Una 30 de diciembre del 2010. Lo que pasa es que todos los años lo que está establecido en la circular 130, en la resolución 130, por eso yo me quise detener en
Esto es la resolución 130. ¿Ya? Podría dejarla un poquito más baja, más chica. ¿Ya? Y aquí está el desarrollo del ejercicio, pero no es tanto las cifras. Es un poco porque quiero, y ahí va a estar en el desarrollo de lo que voy a escribir, va a estar su sí, no, pero no importa, no se preocupen. Esta resolución, ¿no es cierto?, es equivalente a la 2154 del 91. Entonces, ¿qué tiene que ver la 2154 del 91? Es el rayado del FUT. Es decir, cómo tiene que hacerse el FUT. Y la 130 es cómo tienen que hacerse los nuevos registros de utilidades empresariales, tanto para un régimen A como para un régimen B. Entonces, esa es la razón por la cual en este registro, que es bastante amplio, ¿no es cierto?, ancho, entonces, horizontalmente, no sé cómo va a caer en los sistemas de contabilidad, más no en los sistemas de contabilidad, sino que en la contabilidad impresa. Cuando estemos hablando de empresas que tienen 10, 15 millones no hay problema, pero cuando estamos hablando de empresas que tienen 7.457 millones en un código, en el otro lo mismo, entonces los dígitos, ¿no es cierto?, hacia el lado no nos van a permitir poder imprimir que sea visible este registro de renta empresarial. Y lo más probable es que va a tener que, como decía Roberto, es decir, parcializarse. Hasta el RAP, después el de DAN, después mira, imagínate, baja un poquito, Cristian, por favor, para ver el registro del REX. Baja ese y muestra el REX, por favor. Aquí empieza el REX, ¿ya? Y termina acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el REX? Primero tenemos que tener un total, ¿ya? Un total del REX. Que ese total se tiene que sumar con el de DAN y con el RAP para llegar al total del registro. ¿Ok? Aquí, dentro de este total, ¿qué es lo que va a sumar o qué va a considerar? O si no, chécalo un poquito para que se vea del control hasta que termine el... ¿Ya? Poner el 170. Digítalo. Bueno. No, ahí no veo nada. Ahí no veo yo. No, colócale 170 arriba, manual. ¿No se puede? Ya, ok. Ya, entonces déjalos. Ya, entonces, bueno, ya no importa. Aquí, entonces tenemos el total. Quizás colócalo un poquito más porque no creo que ya lo estén leyendo. Ya, colócalo en 200, ¿no? Ya, ya, no importa. Ya, entonces, déjalo, perfecto. Entonces, aquí tenemos el total, y este total es el total de la renta exenta de global complementario, y que en un régimen, ¿no es cierto?, tanto de A o de B, el inicial va a ser lo que estaba en el FUND antiguo, como renta exenta. ¿Ya? Vamos a tener el ingreso no renta, que hoy día tiene varias clasificaciones dentro del ingreso no renta. ¿Ya? Entonces, menos mal que no me hizo un subtotal de los ingresos no renta, porque ahí sí que nos complica, porque se sigue haciendo más ancha la cancha, pues. O sea, como que vamos a jugar fútbol al revés, así hacia los goles así en un tremendo arco. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los ingresos no renta, ¿ya? Y tenemos, este es el típico ingreso no renta que estaba en el FUND. Cuando estábamos hablando de venta de acciones no habituales adquiridas antes del 31 de enero del 84, por ejemplo, y no había habitualidad. Ah, perfecto, un ingreso no renta. Aquí tenemos otras rentas con tributación cumplida. Tenemos 4 tipos de rentas con tributación cumplida. ¿Ya? La primera es otras rentas, dice, percibidas 14A, 14C, 1 y 2. ¿No es cierto? Entonces, el 14C ya lo vimos en un gráfico que hicimos
hace un par de horas atrás, ya, que ya llevamos varias horas ya, hace un par de horas atrás. ¿Ya? Es decir, aquí voy a registrar las utilidades percibidas en calidad de dividendos o de retiros de las filiales y que esas filiales estaban sometidas, por ejemplo, a una contabilidad simplificada, es el 14C1, o a una renta presunta, el 14C2, o bien alguna renta del 14A. Pero aquí tenemos las rentas que vienen del 14A, pero que vienen imputadas al registro RAP del 14A. Entonces, esas rentas son un ingreso no renta, de conformidad a todas las instrucciones de acuerdo a la ley, pero un ingreso no renta así como del tontito. Pues, tengo puro ingreso no renta, RAP. Pagaste el impuesto anticipado. Es como los gallegos, no están diciendo un ingreso no renta tipo gallego. ¿Ya? Porque eso es lo más renta que hay, si ya pagó impuestos. Pero, evidentemente, que tiene que ser considerado ingreso no renta, porque si no, ahí sí que sería gallego completo, estaría pagando 2 veces impuestos por la misma renta. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual este tema está aquí: rentas con tributación cumplida, ingreso no renta, renta, ¿no es cierto?, retiros o dividendos imputados al registro RAP de una filial régimen A. ¿Ya? Después tenemos, quizás, la cosa más interesante de esta reforma tributaria es, ¿no es cierto?, haber dado la opción a los contribuyentes de someter el FUT al pago del impuesto único, parcial o total. Para algunos fue fantástico. Fantástico. ¿Ya? Para quienes, por ejemplo, sociedades familiares, papá, mamá y los 7 cabros. No, apellido Conejo, creo. ¿Ya? Entonces, claro, entonces viven, ¿no es cierto?, con la módica suma de 200 millones de pesos anuales. 210 para que la cosa cuadre. Entonces retiran 30 millones anuales cada cabro. 30 millones de pesos anuales no está ni en el 10%. Ya, 15%, 14% marginal. Ya. Entonces, cuando llegaron, ¿no es cierto?, a decir, mira, en realidad tenemos 20.000 millones en el FUT con crédito del 20% así directo, o sea, tenemos 4.000 millones de crédito, pero tenemos 20.000 en el FUT, la tasa promedio, o el 32%, la tasa promedio, o sea, tendría que ser muy inteligente para no optar por la tasa promedio. Entonces la tasa promedio me dio un 14.5. Asumo el 14.5. 20.000 millones por 14.5 menos el 20%. O menos el 15, o menos el 17, no había por dónde perderse, lo sometí todo. Me quedé sin FUT, porque todo lo sometí al impuesto sustitutivo. Entonces para ellos fue pero extraordinario. Para los que tenían menos socios fue más complicado. ¿Se fijan? Tenía menos RUT, decían algunos. Bueno, pero en definitiva, este de aquí es tributación cumplida con impuesto único. Por ejemplo, todos esos contribuyentes aplicaron esta tasa cuando tenían empresas por allá abajo que hicieron un negocio 14 bis. Cuando en el año 90, a principios de los 2000, ¿no es cierto?, tenías un bien raíz, ¿no es cierto?, que lo aportaste, qué sé yo, a una cantidad menor, y lo vendiste después, hiciste un tremendo mayor valor, no pagaste impuestos porque estaba sometido al 14 bis, o vendiste la planta industrial, la sociedad de inversión estaba sometida al 14 bis, la vendiste, ¿no es cierto?, no pagaste el impuesto y después tiraste el dividendo para arriba, sin crédito. Entonces está en el FUT sin crédito, más los créditos que tenía por la utilidad propia, entonces llegaste a una tasa promedio del 14, el 13% y la tasa efectiva te daba el 10 o el 8%. O sea, pasaste sin pagar impuestos. Y el impuesto que pagaste fue un 8% sobre las utilidades que estaban formando parte de esta 14 bis antigua, entonces igual pagaste un impuesto pero menor. Entonces todo eso, si no lo hicieron, fueron más inteligentes. Y tal la renta del 83. Entonces, si seguimos avanzando ahora, nosotros sumamos todas esas partidas de los 2.000, y estos 2.000 más el de DAN y más el RAP da el control. ¿Ya?
Aquí tiene los créditos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los créditos. Creo que un poquito más para ver todo el tema de los créditos. No, para el otro lado. Eso. Entonces aquí tenemos el SAC. Y el SAC, si ustedes se fijan, es el más complejo, cuando debería ser el más simple. Pero el más complejo porque tiene una diversidad de cosas. Primero tengo que separar los créditos a contar el 1 de enero del 2017, que me parece totalmente razonable, porque es de un tratamiento tributario distinto. Súper razonable. Y los acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces, aquí tenemos créditos, ¿no es cierto?, con, en este caso, la tasa vigente del momento, en este caso una empresa, ¿no es cierto?, de 14A, por lo tanto va a ser 25 dividido por 75, multiplicado por 100, me va a dar, ¿no es cierto?, el 33,3333%. Esa es la tasa de este crédito. Y aquí tenemos que clasificar si tiene devolución o no tiene devolución. Y para eso hay que meterse, ¿no es cierto?, a estudiar por qué puedo tener devolución o no puedo tener devolución. Si pagué con crédito o contribuciones, no tengo derecho a devolución. Si pagué con crédito, ¿no es cierto?, por pagado en el extranjero, tampoco tengo derecho a devolución, entre algunos ejemplos. ¿Ya? Y el resto deberá ser todo con devolución. Y después tenemos los créditos acumulados el 31 de diciembre de 2016, donde también tengo la tasa efectiva de tributación, de crédito, perdón, que es en definitiva lo que decíamos anteriormente y que repitió Roberto, ¿no es cierto?, que es la sumatoria de los créditos dividido por la sumatoria del FUT neto. Y eso va a dar la tasa efectiva. Y eso también puede tener sin derecho a devolución, con derecho a devolución, y está el crédito por renta externa, el saldo que vaya quedando. Entonces, aquí hay que hacer un paréntesis, porque ahí hemos leído en forma horizontal este registro, ¿cierto? Es una lectura horizontal. Pero ahora tenemos que leerlo vertical. ¿Ya? Y en esa lectura vertical es donde están los problemas. ¿Dónde está al A, por ahí, por así llamarlo? Donde están los conceptos. Entonces, aquí, por ejemplo, claro, el sistema despliega solamente en términos verticales, ¿no es cierto?, solamente hacia abajo lo que está ocupando. Pero si ustedes van a la resolución 130 y van a la declaración jurada donde yo tengo que informar este mismo formato, la cosa hacia abajo es tremenda. Más del punto 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, y todos tienen un tema. Entonces, esa lectura hacia abajo es importante tenerla presente porque, claro, siempre empieza con los saldos iniciales, pero resulta que ahí empezaron los problemas. Y tanto es así que empezaron los problemas ahí, que ayer, como les digo, se publicaron 2 oficios que van en contra de lo que dice la resolución respecto al saldo inicial y que hacen que las instrucciones sean inconsistentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la casuística está superando las instrucciones. Y eso que hay casuística, solamente se están llegando las primeras casuísticas del régimen semi-integrado. Pero cuando lleguen las casuísticas, ¿no es cierto?, del régimen de renta atribuida, otro tipo de cosas. Porque en definitiva aquí nos estamos enfrentando. Si tenemos una empresa que nació en el 2017, probablemente no vamos a tener ningún problema. Y más encima ha sido un empresario individual que lo único que hace es tener una utilidad del balance y por esa paga impuestos. No vamos a tener ningún problema. Pero eso no existe. En nuestra base de datos no existe. Porque aun cuando sea empresario individual, el tipo tiene inversiones por allá, recibe dividendos por este otro lado, tiene pérdidas por acá, tiene la escoba. Entonces hay que hacer el análisis completo. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, aquí empezamos con los saldos iniciales, la lectura hacia abajo. Entonces la pregunta es, ¿qué saldos iniciales? Bueno, que son los mismos saldos finales del año 2016. Eso es como lo lógico. ¿Ya? Es como lo lógico. Pero aparentemente no es tan lógico. ¿Ya? Porque la discusión, en buen sentido de la palabra, que tuvimos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, respecto al pago del impuesto sustitutivo del FUT, por ejemplo.
tengo que ajustar el saldo inicial. ¿Ah? Pero lo pagué en abril, po. Lo pagué en marzo, lo pagué el 3 de enero, no lo pagué el 31 de diciembre. Es decir, da lo mismo haberlo pagado en el 2016 que en el 2017, a nivel de este registro. Entonces, si uno lee las instrucciones de la circular, de la circular 49 del 2016, si uno lee las instrucciones de la DJ, ¿cuánto es la que es? Ya no me acuerdo los números ya. 1941 creo que. Préstame la punta. Es de los registros empresariales. Si uno lee las instrucciones del suplemento tributario, hay algunas instrucciones que no calzan. Y si uno lee, ¿no es cierto?, estos oficios, tampoco calzan. Entonces, por eso que se está pensando, se dice, y anda en el ambiente con todo este tema que advirtieron los contadores en su declaración pública, andan datos de postergar realmente el plazo. ¿Ya? Y no decir que te vamos a condonar las multas. Y una cosa. Yo quiero leer una parte. ¿No es cierto?, son las instrucciones de la declaración 1938. Claro que no traje lente. Chuta, no leo nada. Entonces, cuando habla de las rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta a registrar en el REX. Son 2 párrafos. Deberá indicar el monto que generó anotaciones en este registro, distinguiendo si corresponde a renta exenta de impuesto global complementario y o adicional, a ingresos no renta, rentas con tributación cumplida, referidas a otras rentas percibidas desde contribuyente del artículo 14 ter A o artículo 14A C1 y C2, rentas provenientes del registro RAP, rentas generadas hasta el 31 de diciembre del 83, o utilidad afecta con impuestos sustitutivos del FUT. El que pudo originarse en alguno de los siguientes tipos de operación señalados en los artículos, en los números 100, 104, 105, 106, 200, 101, 102, 103, 400, 401, 500, 501, 502 y 503 de las instrucciones de la columna tipo de operación. Está hablando de esta declaración jurada. Entonces, esta declaración jurada es la lectura hacia abajo de estos registros. Entonces, en el registro 100 están los saldos iniciales. Y está el 100, el 101, el 102, el 103, el 104, hasta que llega al 105, que después pasa al 200 y así sucesivamente. En cada uno de esos son un paquete de situaciones que se relacionan con ese saldo. Veamos el inciso segundo, el párrafo segundo. En caso que el contribuyente, durante el periodo enero a abril del 2017, se hubiera acogido al pago del impuesto sustitutivo al FUT sobre la utilidad acumulada al 31 de diciembre del 2016, deberá registrar una anotación con valor positivo en la columna rentas generadas hasta el 31 de diciembre del 83 y utilidad afecta a impuestos sustitutivos. Anda arriba, Cristian, por favor. Muestra el REX. Ya, entonces dice, deberá dotar una cantidad positiva aquí. Pero aquí ya puso el código 100, ya puso, ¿no es cierto?, todos los saldos iniciales. En el código 100, porque aquí siento que, como voy a seguir leyendo, en el código 104. Entonces, después, por el monto acogido a dicha opción, bajo el tipo de operación número 104. ¿Ya? El 104 es los ingresos al REX del ejercicio. Así como también, usando el mismo tipo de operación y por el mismo monto, deberá efectuar una anotación con valor negativo en la columna saldo total de utilidades tributables, TUT, y en la columna saldo acumulado de crédito, SAC, acumulado hasta el 31 de diciembre de 2016, deberá rebajar el crédito
por impuesto de primera categoría imputado en contra del impuesto sustitutivo determinado. ¿Ya? Entonces, tiene que hacer en el código 100, anota, no va a tener REX. Porque en el código 100 anota el FUT al 31 de diciembre de 2016. Y en el impuesto sustitutivo tiene 0. Va a tener un crédito y va a tener una STUT. Va a tener una anotación aquí. Va a tener una anotación, ¿verdad? Aquí en el... Más, va a tener una... Me perdí aquí. Una anotación aquí. Aquí, en el STUT. Y va a tener una anotación aquí. Aquí. Ese va a ser en el código 100. Y en el código 104 tiene que hacer el ajuste que estamos diciendo aquí. Esto lo dice las instrucciones para llenar la DJ 1938. Entonces, ahí, por el monto efectivamente sometido al impuesto sustitutivo. Entonces, vamos a rebajar del STUT, vamos a rebajar del SAC el crédito asociado y aplicado contra el impuesto sustitutivo y vamos a sumar en el REX, en la sección rentas, ingresos no renta, rentas con tributación cumplida, rentas FUT afecto impuesto sustitutivo, la misma cifra, excepto el crédito, que es una cifra distinta de la base, se subentiende. Pero después dice lo siguiente: ahora bien, en el evento en que se determine un monto a pagar por concepto de impuesto sustitutivo, este deberá ser rebajado en la columna rentas generadas hasta el 31 de diciembre del 83 y utilidades afectas con impuesto sustitutivo del FUT en la fecha que ocurra el mismo, actualizado por la variación del IPC. Recién ahí habla de la actualización a través de un punto aparte, por un concepto distinto, porque ahí me está diciendo, corre más para acá, Cristian. Quiero ver la parte inicial, eso implicaría un número acá que dice relación con, gracias Roberto, que dice relación con el pago, el cheque que hizo la empresa, o la transferencia electrónica, si pagó, ¿no es cierto?, por transferencia electrónica, por el pago del impuesto sustitutivo. Es decir, pagamos, ¿no es cierto?, el 25% sobre 1.000 millones, 250, y teníamos un crédito de 230, o sea, pagamos 20 millones. Esos 20 millones, está diciendo el legislador que nosotros, el servicio, lo está diciendo que tenemos que rebajar. ¿De dónde? Lo tenemos que rebajar de aquí, ¿no es cierto?, del impuesto sustitutivo, de aquí. Ingreso no renta de aquí. Tenemos que rebajarlo de aquí y tenemos que rebajarlo, ¿no es cierto?, del debidamente actualizado del registro del impuesto sustitutivo, porque en definitiva ese impuesto sustitutivo, ¿no es cierto?, esa rebaja está considerando un menor ingreso no renta por el FUT que se sometió al impuesto sustitutivo. Y ese tiene que ser actualizado. Pero en ningún momento habló de que yo tengo que actualizar el ajuste. O si no, tendría que haberlo dicho. Deberá hacer el ajuste debidamente actualizado por la variación del IPC. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, mira, en realidad, ¿y por qué uso el código 104 y no el 100? Ustedes dirán, eso es análisis de la resolución 130. Porque eso, así están. Porque como decía Roberto, ¿no es cierto?, aquí el servicio lee códigos, no lee conceptos, pero uno entiende conceptos y no códigos. Entonces, cuando tratamos los códigos, ¿cómo que entra? El 104 es un movimiento de los saldos iniciales. ¿Ya? Y de hecho, cuando uno lo lee, dice el código son rentas exentas a registrar en el registro REX del ejercicio. Entonces, si fuera ley, tenemos que leer concepto a concepto para poder entenderlo. Si fuera ley, lo que está diciendo, lo que estuviera diciendo el legislador con esa frase, es que en definitiva el impuesto sustitutivo es del año. Y los ingresos no renta se ingresan o el 1 de enero o el 31 de diciembre históricos.
nunca se han actualizado, porque se entienden que son capital propio a partir del 1 de enero del año siguiente. Por eso que cuando usted recibe un dividendo, sea tributable o no, ese dividendo no constituye un aumento de capital. Pero sí, cuando ustedes distribuyen un dividendo, es una disminución de capital que tienen que someterse a corrección monetaria. Entonces uno dice, no lo entiende. No lo entiende porque hay una instrucción que habla de que todas las utilidades percibidas forman parte del patrimonio tributario a partir del año siguiente. Por eso no se le aplica corrección monetaria a los dividendos percibidos. Entonces, en este caso, si analizamos solamente esa instrucción, ¿no es cierto?, deberíamos considerar de que el pago del impuesto sustitutivo del FUT claramente es en el año 2017 y no en el año 2016. ¿Ok? Pero el suplemento dice una cosa, no digo que es distinta, pero el suplemento tributario de declaraciones juradas tiene un concepto que lo vamos a comentar mañana porque ya me están haciendo señas que no tenemos que terminar. Entonces, quería cerrar este capítulo con esta aclaración. Y si pueden leer el oficio 471 y 476 que salieron publicados ayer en la página del servicio, sería muy interesante que pudieran hacerlo para ver mañana empezar con estas declaraciones juradas, ¿no es cierto?, y empezar a hacer el ejercicio 3 y pasar al semi-integrado. Ya, nos vemos mañana entonces.